entonces hoy a ver el tema sobre balance sagital de la columna cervical. Entonces, para empezar, tenemos que conocer que la columna cervical es la porción de la columna que sirve de apoyo directamente de la cabeza y es la que permite, en cierta medida, junto con el balance general, que nosotros los seres humanos tengamos una visión horizontal, ¿sí? Y no estemos mirando ni para arriba ni para abajo todo el tiempo como algunos otros animales. También es de anotar pues que en la columna cervical y principalmente en la unión C1, C2, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Se apoya en gran medida el peso de la cabeza, que son aproximadamente 4.5 kilogramos, y de eso va a depender en gran medida de esta columna cervical el centro de gravedad de la cabeza, y eso va a ser vital para poder conservar junto con el resto del balance sagital el cono de economía, que recordemos que el cono de economía es la posición en la cual el cuerpo está en posición de bipedestación y conserva lo más posible el consumo energético, ¿sí? Es decir, no está ni balanceado para un lado o para el otro, que implique un sobreesfuerzo de un grupo muscular sobre otro. La columna cervical, como todos sabemos, tiene una configuración en lordosis. Esa configuración en lordosis se da precisamente porque la cabeza tiene, aquí en la unión cráneo-cervical, tiene una leve inclinación sifótica y esa lordosis es compensatoria para poder sostener de forma adecuada la cabeza. Además de que también, como vamos a ver más adelante, la columna torácica, como está en sifosis, también hace, y es una columna que es rígida, hace que esta porción cervical, que es una porción flexible, adopte esta postura en lordosis, que va a ser la postura normal para poder tener una adecuada configuración de la posición de la cabeza y que eso esté armónico con la unión cervicotorácica. Recordemos que la columna cervical, a diferencia de la columna torácica lumbar, se divide en dos columnas y no en tres, y que la distribución del peso de los elementos va a tener una distribución diferente. Entonces tenemos que la porción anterior, que va hasta el ligamento longitudinal posterior, hace parte de la columna anterior y soporta el 36% de todo el peso sobre esa columna, es decir, de la cabeza. Y la porción posterior, que está compuesta del ligamento longitudinal posterior hacia atrás, es decir, las articulaciones facetarias, los ligamentos interespinosos y todos los elementos posteriores, van a soportar en este caso el 64%. Recordemos que la columna torácica y la columna lumbar es al contrario, el peso se distribuye principalmente anterior y la porción posterior tiene, digamos, poco soporte, mientras que la columna cervical es todo lo contrario. Por eso va a ser muy importante conocer este aspecto, porque cuando tenemos una pérdida de esta lordosis, es decir, hay una configuración contraria o sifótica, ¿sí? La distribución de las cargas es muy diferente y esto va a llevar a que las deformidades en la columna cervical sean rápidamente progresivas. Entonces, uno de los parámetros que tenemos que evaluar a la hora de hablar del balance de la columna cervical es la lordosis cervical, que es la configuración normal que tiene la columna cervical. Entonces, para poder medir esta lordosis cervical hay tres métodos. El primero es el ángulo de Cobb, que consiste en que uno traza dos líneas, una línea sobre el plato inferior de C2 y una línea sobre el plato inferior de C7, y luego traza unas líneas perpendiculares a estas líneas, ¿sí? Y donde se cruzan las líneas perpendiculares uno mide el ángulo y eso le da a uno la medición de la lordosis cervical. Hay otra forma que se llama líneas de Jackson, ¿sí? Que es que uno llega y traza una línea recta desde la porción posterior del cuerpo de C2 y otra línea recta de la porción posterior del cuerpo de C7, y donde se cruzan esas líneas de estrés, se llaman así líneas de estrés de Jackson. Podemos calcular cuál es la lordosis de la columna cervical. Y hay otro método, que es el método de Harrison, que es el método más preciso pero más engorroso, en la cual trazamos líneas que son paralelas al plato posterior, al muro posterior de cada una de las vértebras de C7 hasta C2, y la suma de todos esos pequeños ángulos nos va a dar el total de la medición de la lordosis de la columna cervical. El problema pues es que esto es un método muy engorroso. Digamos que hay ciertos software que lo pueden hacer, pero no es el método más habitual. El más habitual que todos los neurocirujanos utilizamos es el ángulo de Cobb,
porque es el más conocido y pues digamos que es el más amigable para uno hacerlo en el servicio de urgencias, hospitalización o a la hora de la planeación prequirúrgica. Esta tabla que les traigo es una tablita en donde nos muestran cuánto aporta a la lordosis cervical cada segmento de la columna cervical. Entonces, aquí quiero anotarles algo importante y es que la unión C1-C2 es la porción que mayor lordosis le da a la columna cervical. Tenemos que según este estudio, en promedio la columna cervical tiene una lordosis total de 40 grados y miren que la unión C1-C2 le aporta a esos 40 grados 32 grados. O sea que más del 80% de la lordosis que se da en la columna cervical es gracias a la unión C1-C2. Muy bien, dejando de lado un poco lo que es la lordosis cervical, también tenemos que tener en cuenta otro aspecto muy importante a la hora de estudiar el tema del balance sagital de la columna cervical, y es la traslación de la columna cervical, ¿cierto? Que es cuánto se desplaza hacia posterior o hacia anterior esa columna respecto al eje central de la columna cervical, y esto nos va a hablar o nos va a indicar si la columna cervical está desbalanceada o no está desbalanceada sobre el eje total. Para eso tenemos entonces varias medidas, pero hay tres principalmente. Una es el SBA, que se mide a partir de la porción supero posterior del cuerpo de C7, ¿sí? Que tanto esta línea como la otra, que es el SBA, que se mide a partir del centro del cuerpo de C2, estas dos líneas, cuando se mide el balance sagital total, esas dos líneas deben pasar por la parte postrosuperior del sacro, o sea, del cuerpo de C1, ¿sí? Pero uno puede medir un SBA regional, es decir, solamente de la columna cervical, midiendo la distancia que hay entre lo que nos da esta primera línea, ¿sí? Que es de la porción superoposterior de C7, y lo que nos da la línea del centro del cuerpo de C2. Cuando uno mide este SBA, esta diferencia, si esta diferencia es mayor de 4 centímetros, estamos hablando de que esa columna cervical está desbalanceada, ¿sí? Tiene una traslación importante hacia anterior, por lo cual en ese momento ya deja de conservar esa economía y estamos ante una columna completamente que está fuera del eje de la columna total. La medida normal es más o menos de 1.5 centímetros, más o menos 1 centímetro. Sí, esto es variable, pero cuando ya se medida mayor de 4 centímetros, estamos ante una traslación anterior y estamos ante un desbalance sagital como tal. Aquí vemos entonces un ejemplo, una radiografía. Esto es un paciente en donde se le hizo una artrodesis vía posterior. Vemos que, como vemos aquí, vemos esta línea, que es la línea desde la porción central de C2, ¿sí? El SBA, aquí vemos la medición desde la porción posterior de C7, vemos que la distancia no es mayor de 4 centímetros, lo mismo también existe otra línea, que es la línea de centro de gravedad que está por delante del conducto activo externo, y esta línea no debe ser mayor de 4.5 centímetros. Vemos que en este caso, pues las líneas de traslación están conservadas, es decir, el SBA está conservado, mientras que miren esta otra radiografía. Esto es un paciente que tiene una agenesia del pedículo y eso ha generado que la columna tenga una traslación anterior patológica, y miren cómo ese SBA está desplazado mayor de 4 centímetros y esto pues genera un gran desbalance para la columna cervical, porque esta posición respecto a la columna torácica y lumbar va a generar un gran esfuerzo de todos los músculos paraespinales de la columna cervical, ¿sí? Inclusive los suboccipitales, y eso va a hacer pues que el paciente tenga dolor, tenga cansancio y en otras circunstancias va a generar que se empiece a generar una deformidad cifótica en la unión cervicotorácica. Entonces es muy importante tener en cuenta cuánto de traslación tiene la columna cervical, que se mide con el SBA. Aquí vemos una tablita en la cual vemos cuánto es el valor normal. Como les había dicho, 1.5 centímetros, más o menos 1 centímetro, y cuando medimos el SBA completo, que va hasta hacia la porción posterior del sacro, esa medida es más o menos de 1.3 centímetros, más o menos 2 centímetros. Otro aspecto también que tenemos que tener en cuenta, y eso es un aspecto más clínico que radiológico, a la hora de evaluar el balance sagital de la columna cervical, es el ángulo vertical frente mentón. ¿Y por qué es importante? Porque este ángulo nos va a mostrar
el paciente, de acuerdo a su deformidad o de acuerdo a su problema de balance sagital, cómo tiene la mirada horizontal, si la tiene perdida o la tiene conservada. Aquí vemos un ejemplo de esta paciente. Vemos entonces, ponemos el paciente, lo miramos de lado, trazamos una línea sobre que cruce el mentón y la frente y hacemos un ángulo recto respecto a esa línea y eso nos va a dar el ángulo frente a mentón. Lo normal es que el paciente tenga un ángulo entre más 10 y menos 10 grados y cuando ese ángulo se ve alterado, se ve positivo o negativo, si es positivo es porque el paciente está mirando hacia abajo y si es negativo es porque el paciente quedó mirando hacia arriba, ¿sí? Vemos que ese ángulo vertical frente a mentón está completamente alterado. Y una de las causas que más generan alteración de este ángulo vertical frente a mentón es la inversión de la lordosis o la deformidad cifótica, como lo vamos a ver más adelante, o también la pérdida del SBA o la traslación de la columna cervical. También es muy importante a la hora de hablar del balance sagital sobre la columna torácica. Entonces, y principalmente la unión cérvico-torácica. Al igual que en la columna lumbar, ¿sí? Cuando hablamos de los parámetros espinopélvicos, la columna cervical también tiene unos parámetros cervicotorácicos. Entonces, conocemos que, aparte de la columna cervical, los pacientes tienen un ángulo que se llama el ángulo torácico interno, que es un ángulo fijo, ¿sí? Que se da entre el centro de T1, ¿sí? Desde el centro de T1 una línea paralela a ese cuerpo vertebral, con un ángulo que se forma entre el centro de T1 y la porción superior del esternón. Ese ángulo va a condicionar cuál va a ser la lordosis cervical. ¿Por qué? Dependiendo si este ángulo es grande o pequeño, va a generar que este otro ángulo que se llama el T1 slope, ¿sí? O la angulación de T1 sea mayor o menor. Entonces, si este ángulo es grande, este ángulo también es grande, este ángulo es el T1 slope, y si el T1 slope es grande, la lordosis cervical va a ser también mayor. Entonces, esto nos lleva a una conclusión y es que todos los pacientes tienen diferentes grados de lordosis en la columna cervical que va a depender principalmente de este ángulo torácico interno, que es un ángulo con el que todos nacemos y que es fijo en cada paciente, así como lo es la incidencia pélvica. Así como para hacer una comparación. Entonces, tenemos un ángulo torácico interno que tiene un tamaño, ¿sí? Que cuando es grande, esta inclinación de T1 también va a ser grande, y si la inclinación de T1 es grande, también la lordosis cervical va a ser mayor. De lo contrario, si el ángulo torácico interno tiene un ángulo pequeño, ¿sí? Esta inclinación de T1 o el T1 slope va a ser pequeño y por ende no va a haber tanta necesidad de que la columna tenga una lordosis tan grande. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando vamos a hacer una corrección de una deformidad lordótica, tenemos que tener en cuenta estos dos ángulos, porque si nosotros o nos pasamos en la lordosis o nos quedamos corticos, como vamos a ver más adelante, o vamos a tener un desbalance en el paciente a pesar de que ya esté fusionado, ¿sí? O vamos a generar una enfermedad del segmento adyacente. Entonces es muy importante tener en cuenta estos dos ángulos a la hora de planear cómo nos debe quedar la lordosis cervical. Ahora, también la columna cervical se ha visto que tiene relación con el resto de la columna y que cambios a nivel de la unión lumbopélvica van a generar o van a impactar los cambios sobre la columna cervical. Entonces recordemos que la unión lumbopélvica pues también tiene una incidencia pélvica, que es el ángulo entre la porción central de S1, una línea paralela hacia el sacro y una línea que va conectada a la cabeza femoral, y el pelvic tilt, que es la inclinación de la pelvis, ¿sí? Que es un ángulo también desde el centro de S1 a la cabeza femoral, una línea vertical. Entonces, respecto a la columna cervical tenemos dos cosas. Lo primero, los pacientes también sabemos que la incidencia pélvica, es decir, este ángulo, ¿sí? Es un ángulo con el cual el paciente nace, ¿sí? Esta incidencia pélvica, que es fija de cada paciente, va a generar una curva lordótica en la columna lumbar, ¿sí? Que también va a depender de esta incidencia pélvica y que es fija para el paciente. Lo que se ha visto es que dependiendo de esta incidencia pélvica, pues va a tener una curva lordótica,
Pero de esa curva lordótica va a depender también cómo es la configuración de la sifosis torácica del paciente. Y adivinen, una vez el paciente tiene una incidencia pélvica establecida, que le da una curva lordótica lumbar, que le condiciona una sifosis propia de la columna torácica, pues esa sifosis propia, como lo habíamos dicho, que va a generar un ángulo torácico interno también fijo, va a generar que el paciente tenga una configuración lordótica en la columna cervical también propia. Entonces miren que todo es un engranaje, ¿sí?, del cual no solamente la columna cervical está aislada, sino que también depende de los parámetros lumbopélvicos, como lo acabamos de ver. Sin embargo, las alteraciones lumbopélvicas o las alteraciones cervicales pueden afectarse mutuamente. Es decir, si uno tiene una pérdida de la lordosis lumbar, me puede afectar la columna cervical, o si uno tiene una alteración de la columna cervical, me puede alterar la lordosis lumbar. ¿Y cómo pasa eso? Sabiendo que la porción torácica es rígida. Pues si tenemos una pérdida de la lordosis lumbar, ¿sí?, el pelvitil o la inclinación pélvica se me va a ver afectada y el paciente se me va a ir hacia adelante tratando de compensar esta pérdida de la lordosis lumbar. Y al irseme la pelvis hacia anterior, ¿sí?, va a hacer que la columna cervical pierda todo el eje o pierda el balance del SBA, ¿sí? Es decir, genere una traslación hacia anterior de la columna cervical y esto a largo plazo va a generar que estos músculos se fatiguen de la columna cervical y me genere una deformidad en sifosis de la columna cervical, lo que a largo plazo va a generar mayor deformidad de esta columna cervical y mayor desbalance respecto a la columna lumbar y la unión lumbopélvica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vemos cómo un paciente con una hipersifosis cervical, ¿sí?, va a generar que estos parámetros del SBA se me tiran hacia posterior y el pelvitil va a disminuir para poder tener una mayor lordosis para compensar esta hipersifosis de la columna cervical. Lo contrario, si yo tengo una hiperlordosis de la columna cervical o una pérdida más bien de la lordosis de la columna lumbar, el pelvitil se me va a ir hacia anterior y esto va a generar que el SBA se me desplace hacia anterior, ¿sí?, y también pierda el balance de la columna cervical. Entonces miren que la columna cervical no es una porción aislada, sino que tiene mucho que ver con la unión cérvico-dorsal y también influencian de forma importante cómo tiene el paciente la columna lumbar y la unión lumbopélvica. Aquí vemos un ejemplo, un paciente que tenía una sifosis de la unión cérvico-dorsal. Por ese aumento de la sifosis, la columna lumbar empieza a perder su lordosis, ¿sí?, y en el momento, y miren que ese SBA está negativo, y en el momento en que se le hace una corrección de esa sifosis cervical, pues el paciente recupera más su lordosis lumbar y el SBA vuelve y se ubica en una posición correcta y el paciente está nuevamente balanceado. Aquí simplemente para mostrarles algunos valores que se han visto en estudios de poblaciones diferentes. Vemos este T1 slope, que es el ángulo de inclinación de T1. Miren que este ángulo va cambiando a la medida que el paciente se va haciendo más anciano y en general todos los parámetros van cambiando un poco, excepto la incidencia pélvica, ¿cierto?, haciéndose un poco mayor, y eso se da pues obviamente por los cambios degenerativos normales del paciente, pero sin llegar a generar un desbalance en la columna cervical. Muy bien, ahora, habiendo visto algunos de los parámetros más importantes cuando vamos a hablar del balance sagital, vamos a ver algo sobre deformidad de la columna cervical, algo muy pequeño. Entonces, una de las principales formas de deformidad de la columna cervical, como les había dicho, es la sifosis cervical. Que esa deformidad puede ser o primaria o secundaria. Primaria cuando el paciente tiene alguna alteración de nacimiento, ¿sí?, o sea, congénita, o si el paciente presenta o tiene la enfermedad de una espondilitis anquilosante, como es este caso, en el cual hay una fusión de los elementos blandos generando pues una columna cervical en embudo, y eso pues llevó a la deformidad en sifosis de este paciente. O una secundaria si el paciente tiene una alteración en la unión lumbopélvica que lleve a un desbalance de la columna cervical y pues que lleve a una pérdida del balance sagital, o si el paciente tuvo alguna intervención en la columna cervical
y esté haciendo un proceso de una enfermedad del segmento adyacente o tenga una deformidad en cifosis solamente porque el paciente tenga una fijación vía posterior. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una deformidad en cifosis, el objetivo principal de operar a esos pacientes es corregir y estabilizar la deformidad mientras que preservamos los elementos neurales. Esto es muy importante porque llevar a una sobrecorrección de esos pacientes a costa de que el paciente pierda fuerza o alteración sensitiva o compromiso esfinteriano, pues no vale la pena. Y lo otro es que recupere el balance sagital para que la deformidad no se vuelva a dar. Cuando entonces hablamos sobre cifosis cervical, pues hay varios tipos de cifosis cervical, ¿sí? Lo primero es que el paciente puede tener una cifosis solamente cervical, es decir, que no comprometa la unión cervicotorácica. Lo otro es que el paciente puede tener una cifosis de la unión cervicotorácica y una cifosis de la columna cervical propiamente dicho. Puede tener el paciente una cifosis de la unión cervicotorácica conservando el resto de la lordosis cervical, o el paciente puede tener una lordosis cervical normal, ¿sí? Esos son como los tipos de deformidad de cifosis cervical. Como les había dicho, puede ser que comprometa tanto la unión como la columna cervical propiamente dicha, ¿sí? Es decir, los dos estén cifóticos, o que el paciente tenga cifosis o solamente una porción, ya sea de la columna cervical propiamente dicha o de la unión cervicotorácica. Y dependiendo de esto, pues va a ser el planeamiento, porque si tenemos una cifosis que compromete la unión cervicotorácica, pues la instrumentación obligatoriamente tiene que comprometer esa unión cervicotorácica, porque si no, vamos a empeorar esa cifosis. Muy bien. Lo que han mostrado los estudios respecto a la corrección de la cifosis cervical es que muchas veces esa corrección de la deformidad vista en los rayos X no se correlaciona con el aspecto clínico. ¿Y por qué? Porque muchos de esos pacientes que ya, digamos, están mielopáticos, tienen un compromiso importante, ya sea mielopático o radicular, podemos tener como resultado una columna muy bonita, pero el paciente desde el punto de vista neurológico, pues no ha mostrado que tenga una mejoría significativa. Sin embargo, hay dos aspectos a rescatar de la corrección de las deformidades de la columna cervical, y es lo siguiente. Lo primero es que va a evitar que esa columna se siga deformando, porque si nosotros no corregimos esas deformidades a tiempo, la columna cervical, como les había dicho, tiende a deformarse de forma más rápidamente que el resto de la columna. Y lo otro es que cuando un paciente, a pesar de que esté mielopático, a pesar de que necesite un caminador, a pesar de que necesite una silla de ruedas para desplazarse, si nosotros le recuperamos la vista horizontal, eso sí ha mostrado que impacta de forma definitiva la calidad de vida del paciente, ¿sí? Permitir que el paciente pueda tener una mirada derecha va a generar una mejoría de la calidad de vida de forma significativa. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esas correcciones. A pesar de que los estudios han mostrado que un paciente ya está mielopáticamente avanzado, pues no va a tener una recuperación muy satisfactoria desde el punto de vista neurológico. Otro de los aspectos importantes a la hora de uno mirar las deformidades cervicales es la enfermedad del segmento adyacente. Recordemos que la enfermedad del segmento adyacente se da cuando un paciente tiene una degeneración de los discos y las articulaciones superiores o inferiores a una instrumentación. Y que hablamos de enfermedad cuando esta deformidad genera enfermedad, ya sea mielopática o radicular, y que cuando no genera alteración neurológica no hablamos de enfermedad, sino que hablamos de degeneración del segmento adyacente. Entonces, ¿por qué puede ocurrir este tipo de enfermedad del segmento adyacente? Lo primero es que si la cifosis está a nivel de la unión cervicotorácica y no incluimos la instrumentación en esa unión, pues va a haber un aumento del SBA, como ya les había dicho, y va a haber un desarrollo de enfermedad del segmento adyacente a nivel de la unión cervicotorácica. Y lo otro es que cuando nosotros tenemos una columna en deformidad cifótica previa, ¿sí?, y la instrumentamos y no corregimos adecuadamente esa cifosis, pues va a haber una enfermedad de segmento adyacente de esa porción instrumentada, porque eso va a suponer un desbalance, y a pesar del desbalance va a tener un peso adicional, que es el instrumental que le hemos puesto, y esto va a hacer que el paciente se siga deformando. Entonces es como un círculo vicioso. Uno tiene un paciente, digamos, que está con una deformidad cifótica, lo instrumenta y lo instrumenta mal porque no instrumentó
la porción cervicotorácica y eso lleva a que el paciente se deforme aún más y pues va a ser un problema mayor porque este paciente pues va a tener un peso adicional aparte de ya la deformidad que tenía. Entonces es muy importante y va a generar una enfermedad de segmento adyacente, es decir, puede empeorar de la clínica que tenía el paciente. Lo otro es que cuando tenemos una deformidad, muchos de estos pacientes ya están comprimidos y tenemos un problema con la mielopatía. ¿Y por qué es un problema la mielopatía? No solamente porque el paciente tenga alterada su calidad de vida por la pérdida de fuerza o por la incapacidad de la marcha o porque no se pueda peinar, porque no se pueda vestir o porque esté dependiente de otras personas para que le ayuden en algunas cosas básicas de su vida rutinaria, sino porque la mielopatía lleva a mayor pérdida de la capacidad de compensación de la musculatura paraespinal y eso lleva a una mayor deformidad. Vemos, por ejemplo, en este caso, un paciente que tenía una deformidad cifótica, se llevó a una corrección vía anterior, hizo una enfermedad de segmento adyacente porque no se instrumentaron los niveles suficientes, ¿sí? Eso llevó a que se deformara más, hiciera más mielopatía, llevó a más deformidad y la única forma de corregirlo fue, en este caso, con una instrumentación larga, desde la parte posterior, una instrumentación larga también anterior. Entonces, como conclusiones de este seminario, tenemos que la lordosis cervical se relaciona directamente con el ángulo de inclinación de la columna torácica, o sea, el T1 slope y el ángulo torácico interno, y estos parámetros torácicos son importantísimos a la hora de planear una corrección de una deformidad de la columna cervical, porque si no los tenemos en cuenta y no corregimos adecuadamente esa cifosis y la llamamos a la lordosis óptima del paciente, a pesar de estar instrumentado, se me puede deformar posteriormente por una enfermedad de segmento adyacente. Lo otro es que los cambios a nivel espinopélvicos afectan de forma significativa el balance sagital general, o sea, el SBA general, y esto conlleva que también mi columna cervical o la columna cervical de mi paciente se vea también drásticamente alterada. La cifosis cervical es la principal deformidad y para su corrección hay que tener en cuenta no solamente pues como vemos el desbalance en la radiografía, sino que tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente está mielopático tenemos que correrle porque eso puede aumentar o acelerar su deformidad, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta también cuántos niveles vamos a instrumentar y cómo lo vamos a instrumentar y si se va a hacer anterior o solamente posterior, porque una mala instrumentación me va a generar una enfermedad de segmento adyacente y eso es catastrófico para el paciente. Y recordemos que el objetivo final de la cirugía de corrección es corregir la deformidad y el balance sagital, liberar los elementos neurales y mejorar la mirada horizontal de los pacientes. ¿Y todo esto para qué? Para mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias. Gracias, Johan. Es interesante, sin embargo, yo creo que todavía estamos en algo teórico, porque vamos a poner un ejemplo, una persona de 80 años que todo se inicia con una enfermedad discal degenerativa lumbar, pierde su balance sagital lumbar, después lo pierde cervical. Entonces, Johan, ¿qué propones tú? ¿Operarle toda la columna o dejarlo así? Porque es que, según esto, nos tendríamos que ir desde lumbar, dorsal y después cervicodorsal. Y uno en los artículos vio unas cirugías inmensas, pero yo creo que eso tiene que doler más que la enfermedad de base, si es que se llama enfermedad. No sé si esto lo podemos llamar enfermedad o envejecimiento. Profe, pues vea, si usted tiene una pérdida de la lordosis lumbar por cualquier razón, ¿sí? Y vemos que hay un desbalance de la columna cervical, es decir, el SBA está aumentado y hay una traslación de la columna cervical, pero la columna cervical aún no se ha deformado, corrigiendo la lordosis lumbar, posiblemente el SBA mejore y la lordosis cervical mejore. Pero si ya tenemos un paciente que por el paso del tiempo ya tiene una deformidad cifótica de la columna cervical, ya sea en la columna cervical propiamente dicha o en la unión cérvico-dorsal, yo creo que en ese caso no va a ser suficiente solamente corregir la columna lumbar, sino que también va a ser necesario corregir las dos cosas, tanto la columna lumbar como la columna cervical. Ahí me la puso usted más difícil porque entonces un paciente que consulta por un dolor cervical, yo le voy a decir que le voy a operar la columna lumbar. Eso
No, eso no está fácil de digerir. Me gustaría ver el concepto de Gustavo, porque es que uno ve unas cirugías inmensas en los artículos y la verdad yo no creo que a estos pacientes les vaya bien. Que queden derechos, sí, pero que les vaya bien, no estoy tan seguro. No tengo experiencia para decirlo, pero veo que algunos compañeros míos hacen unas cirugías ya muy grandes, ponen muchas cajas en la enfermedad degenerativa y cuando uno ve los pacientes en la consulta no están tan contentos. Gustavo, quiero oír tu concepto. Buenos días. Pues hombre, no, yo creo que el tema todavía sigue siendo un poco complejo y con muchas tal vez inquietudes, y es lo mismo que se ha hablado en la columna lumbar, y que ya pues lo hemos inclusive discutido aquí varias veces, y es cuando la enfermedad degenerativa se debe enfrentar como una deformidad, o cuando la enfermedad degenerativa realmente se debe considerar una deformidad, o cuando una patología degenerativa se debe enfrentar en el contexto, digamos, una deformidad o algún problema degenerativo regional, se debe enfrentar en el contexto de un problema de alineación global. Pues yo pienso que todavía hay falta de conocimiento acerca del tema, pero de todo esto, digamos que todos estos acercamientos que han incluido la columna cervical en todo el alineamiento espinal, pues realmente lo que queda es que cuando uno se está enfrentando a una deformidad cervical, especialmente las deformidades posquirúrgicas, las deformidades, digamos, secundarias a procedimientos previos, que con frecuencia los vemos, o sea, pacientes que son sometidos a intervenciones cervicales y que finalmente hacen cifosis transicionales inferiores o superiores, finalmente se deben, digamos, enfocar en un contexto, digamos, muy probablemente no global, pero sí más regional, teniendo en cuenta la columna dorsal y la unión cervicotorácica, para definir realmente qué tanta corrección necesitan esos pacientes. A mí me sigue también generando muchas dudas, especialmente, por ejemplo, en los pacientes con enfermedades degenerativas cervicales multisegmentarias, que los ve uno eh, eh, que llegan por dolor cervical y muchas veces dolores cervicales de muy difícil manejo, y que uno, analizando, digamos, la deformidad regional, pues puede encontrar hallazgos positivos en cuanto a pérdida del balance, pero que tanto a largo plazo una intervención que mejore la deformidad cervical puede también mejorar los síntomas. Pues digamos que yo trato siempre de ser muy conservador con eso, pero he visto pacientes que son sometidos a cirugías muy importantes con alineamientos cervicales muy bonitos, pero que realmente no tienen los resultados que uno espera. Yo creo que finalmente, a diferencia de la columna lumbar, donde ya realmente todo sí está más sedimentado, digamos que el abordaje de la columna cervical se debe dejar de la deformidad cervical básicamente para pacientes añosos y básicamente para pacientes con deformidades secundarias, postquirúrgicas, postraumáticas, por cualquier tipo de intervención previa. Y de alguna forma, pues con este conocimiento, contextualizarlo en la columna dorsal y obviamente pues también en la columna global. Pero intervenciones, digamos, en pacientes que únicamente tienen cambios degenerativos, especialmente pacientes jóvenes, yo todavía pues no lo justificaría. Gustavo, Tal vez a mí me alguien... parece que Sí. la enfermedad degenerativa lumbar y pues tiene más mal pronóstico que la enfermedad degenerativa cervical. Yo ya eso lo he comentado en varias oportunidades, pero yo quisiera ver tu concepto, cuál es el resultado, porque yo sé que estás haciendo muchas vías laterales y de corrección de deformidad por enfermedad degenerativa. Si te queda como la tranquilidad de que esos pacientes tienen muy buen pronóstico, o te queda como ahí como la espinita de que no les va tan bien. Nacho, yo realmente sigo siendo muy selectivo con los pacientes cuando les voy a operar una deformidad degenerativa
en la columna lumbar, sigo siendo muy selectivo. O sea, me parece que los pacientes ahí me escuchás, que los pacientes que realmente más se benefician son los pacientes jóvenes, que todavía tienen, digamos, una reserva funcional muy importante, muy significativa. Los pacientes viejos, digamos que con comorbilidades y con, digamos, como una reserva, digamos, funcional ya no tan buena, yo no tengo tan claro que al menos en nuestro ambiente, en nuestro medio, en el contexto en el que nosotros vivimos, tengan unos beneficios tan reales. Cuando opero un paciente y corrijo una deformidad, siempre trato o siempre selecciono los pacientes básicamente de que el beneficio esté realmente asociado, en general, a algún tipo de beneficio neurológico. O sea, un paciente con estenosis severa, un paciente con un dolor radicular de muy difícil manejo, un paciente con digamos, con una enfermedad del segmento adyacente que haya causado, digamos, compromisos regionales significativos y que además de eso tenga síntomas neurológicos importantes. Entonces, digamos que los pacientes que yo opero, yo sigo siendo muy selectivo. En general son pacientes jóvenes y en general son pacientes que más que, digamos, alteraciones en la calidad de vida por dolor axial, que ya sabemos que es importante y obviamente no lo vamos a negar, o sea, de eso fue lo que se habló hoy, la alteración de la calidad de vida sea por, por el síntoma neurológico. Entonces yo pienso que ese es como el éxito de esta cirugía, o sea, que el paciente tenga como una mejoría instantánea y muy efectiva por la mejoría neurológica, y que la parte del alineamiento, digamos, sea como un plus de una cirugía bien hecha, ¿sí o no? Además, por una cosa que es muy clara, o sea, si vos nuevamente lo descomprimís, pero lo operas mal y lo das mal alineado, pues el paciente obviamente va a recidivar en su, en su, en su, muy posiblemente hasta en su compresión neurológica. O sea, va a ser una enfermedad del segmento adyacente que obviamente también implica estenosis, obviamente también implican síntomas neurológicos recidivantes. Entonces, por ejemplo, aquí uno ve en los pacientes y uno les pregunta, bueno, ¿cómo van los síntomas neurológicos? Muy bien. Y los pacientes, digamos que generalmente no le paran tantas bolas no le ponen tanto cuidado como a la mejoría del dolor axial. Siempre lo más importante es la mejoría neurológica, y eventualmente también siente, sí, me siento más derecho, me siento más alineado, pero, pero yo creo que ese debe ser pues como el enfoque, al menos en nuestro medio. Reforzando lo que vos decís, Gustavo, el paciente cuando tiene una patología neurológica es muy agradecido y no le para bolas al dolor axial. Estamos completamente de acuerdo. El problema es cuando operamos al paciente con dolor axial sin enfermedad neurológica, a ese ya no le va tan bien y ese no queda tan agradecido, antes queda fastidiado con uno. Ese es el paciente peligroso, ese es el que yo digo, porque el que tiene compromiso neurológico es una machera, pues. Sí, Nacho, completamente de acuerdo. No sé si alguien de los otros asistentes tenga como alguna percepción diferente, pero yo creo que la deformidad lumbar o la deformidad, global en los pacientes viejos, en el contexto de nosotros, sigue siendo todavía de muy difícil manejo. Primero, porque esos pacientes en el posoperatorio no tienen programas de rehabilitación como debieran hacerse para recuperar la funcionalidad. Un paciente que ya tiene una reserva funcional muy desgastada, pues. Segundo, el control, para que un paciente eso no se complique, el control de las comorbilidades que siempre existen tiene que ser muy estricto, y nosotros aquí tampoco tenemos un apoyo significativo. Entonces, digamos que obviamente, pues pacientes privados del consultorio uno puede ser como más, digamos, acompañarlos un poco más como en todo el proceso, pero digamos que el grueso de pacientes, usualmente son pacientes que quedan abandonados a su suerte, y termina uno muchas veces ni siquiera revisándolos, y después ya llegan con fallas en el instrumental o finalmente con descompensación de sus patologías de base, osteoporosis que nunca se trataron, teniendo un problema mayor. Entonces yo sí, digamos que soy como muy cauteloso de ser tan agresivo en pacientes añosos en mi, donde trabajo, en nuestra práctica, pues en el grupo de columna donde trabajamos,
porque el acompañamiento no es el que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, que, bueno, en otros modelos desarrollados donde todos estos pacientes lo operan a diario, aunque también hay que decirlo, que eso es una conducta muy americana, pues, o muy de norteamericana, porque en Europa el volumen de pacientes que se opera con deformidad, digamos, del adulto no es tan significativo.